único deseo, esto buscaré, solo estar aquí por siempre. Y esa es mi postura, rendido a tus pies. Solo estar aquí por siempre. Amado Padre, fiel amigo, hermoso Dios, hermoso Dios. Amado Padre, fiel amigo, hermoso Dios, hermoso Dios. Mi único deseo, eso buscaré, solo estar aquí por siempre. Y esa es mi postura, rendido a tus pies. Solo estar aquí por siempre. Amado Padre, oh fiel amigo, hermoso Dios, hermoso Dios. Amado Padre, fiel amigo, hermoso Dios, hermoso Dios. No hay palabras, no queda más. Mi amor te canta a ti. No hay palabras, oh, no queda más. Mi amor te canta a ti. No hay palabras, oh, no queda más. Mi amor te canta a ti. No hay palabras, no queda más. Mi amor te canta a ti. Amado Padre, fiel amigo, hermoso Dios, hermoso Dios. Amado Padre, fiel amigo, hermoso Dios, hermoso Dios. Mi único deseo, y eso buscaré, solo estar aquí por siempre. Y esa es mi postura, rendido a tus pies. Solo estar aquí por siempre. Hola, le damos gracias a Dios por permitirnos
comenzar en este hermoso día para escuchar de su palabra. También queremos darle gracias a Dios por cada uno de ustedes que siempre están atentos, dispuestos para escuchar la voz de nuestro Dios. Gracias por conectarte a Iglesia CE, Iglesia en Casa. Les pedimos que se mantengan en oración porque estamos continuamente pidiéndole al Señor para podernos reunir, para poder estar confraternizando juntos y poder celebrar juntos como Iglesia del Señor, participando, celebrando las victorias del Señor. Yo les pido que no dejemos de orar, que mantengamos nuestras oraciones para que esto pronto se termine. Pero quiero darle gracias a cada uno de ustedes porque continuamente se deleitan en la presencia del Señor. Hoy quiero hablar acerca del rey Salomón y para eso vamos a estar utilizando el libro de Primera de Reyes en el capítulo 3, versículo 7 como base bíblica, y la leo y dice la escritura de esta manera: Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Vemos a Salomón siendo joven, con una dependencia total, una dependencia absoluta, con una humildad y una dependencia rendida a Dios. Conforme a esta escritura, conforme a este versículo, podemos mirar la forma de cómo Salomón se expresó y le habló a Dios, diciendo, observe cómo Salomón se acerca a Dios diciendo estas verdades, y veo que las palabras que él expresa es con una actitud humilde, una actitud sumisa, una actitud dependiendo completa y totalmente en Dios. Dice la palabra: ahora pues, Jehová Dios mío. Note la palabra Jehová Dios mío. Comúnmente en los patriarcas mencionaban el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y no mencionaban mi Dios. Salomón podría decir el Dios de David mi padre. Sin embargo, su expresión lo utiliza hablando como apropiándose y creyendo en ese Dios, no solamente el Dios de David su padre, sino el Dios suyo. Por eso es que su expresión dice: Dios, Jehová, Dios mío. Pero sigue diciendo en su expresión, en sus palabras sensibles, sencillas, rendidas a Dios, y dice: tú me has puesto por rey. Tú me has puesto por rey. Dios lo había posicionado como monarca, como rey. El rey Salomón reconoce que Dios es el que lo había puesto. La escritura dice que Dios es el que pone y quita reyes. Él no se había puesto. Él sabía que Dios lo había posicionado, lo había puesto como rey para ejercer gobernar al pueblo de Israel. Y sigue diciendo: tu siervo, mire la escritura, mire las palabras, Jehová Dios mío, tú me has puesto por rey, y ahora expresa diciendo tu siervo, haciendo énfasis como que él ahora iba a ser un servidor público, iba a servir al pueblo de Dios, pero más que servir al pueblo de Dios, iba a servir al Dios que lo había puesto como rey. Tu siervo, dice: yo soy joven, no sé cómo entrar ni cómo salir. Una actitud humilde, con una disposición o un espíritu enseñable de querer aprender y también obedecer. Esas fueron las palabras en este versículo que expresa el rey Salomón. Y yo lo miro al rey Salomón con una actitud sumisa, rendida, entregada, dependiendo completamente de Dios.
Cuando miro a la vida de este joven llamado Salomón, me viene también a la mente a jóvenes en la Escritura que también dependieron totalmente de Dios, que amaron a Dios, pero también se sujetaron y dependieron de Dios en su juventud. Miramos a David. David, dice la Escritura, que se enfrentó al gigante, al filisteo. Y en la Escritura nos dice, no quiero entrar mucho en eso, solamente quiero rescatar algunas verdades de estos jóvenes, iniciando o viendo la vida de David. Dice que David se enfrentó a este filisteo y David le dice a este filisteo llamado el Goliat, dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David se enfrentó a este gigante, pero dependiendo totalmente y confiando en Dios. Una dependencia de Dios. Siendo joven hasta llegar a su vejez, David dependió total y completamente de Dios. También miramos la vida de Daniel, cuando se lo llevaron cautivo a Babilonia, exiliado fuera de su tierra natal, siendo ahora un extranjero, estando en una tierra ajena, pero allí también la Escritura nos enseña cómo Daniel también propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, pero en las palabras que nosotros podemos entender es que él dispuso entregarse, rendirse al Señor, dependiendo completamente del Señor hasta desde su juventud hasta su vejez. Pero también miramos otros jóvenes, como por ejemplo a Timoteo. Timoteo también siendo joven, claro, siendo instruido o teniendo como mentor a Pablo, también fue un joven que se entregó, dependió de Dios y se entregó. No miramos completamente toda la vida de este joven llamado Timoteo, pero podemos creer y confiar también de que fue un joven que se rindió y también dependió completamente, totalmente de Dios. Hago énfasis porque también así Salomón comenzó dependiendo de Dios, comenzó muy bien, entregando su vida desde muy joven. Dice la Escritura que Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de David, su padre. Amó a Jehová Salomón siendo muy joven. Dice la Escritura que Salomón iba a Gabaón y sacrificaba allí 1000 holocaustos, lo que nos enseña toda la entrega, la adoración, el amor que él expresaba hacia su Dios, que de tal manera él allí en Gabaón sacrificó 1000 holocaustos para Dios. Miramos la actitud de este joven, una entrega rendida, absoluta hacia a Dios, porque amaba a Dios comenzando desde su juventud. Dice la Escritura que fue en Gabaón que se le apareció Dios en sueños a Salomón. Y en sueños Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras. Y podemos entonces seguir mirando la actitud de este hombre o de este joven llamado Salomón. Cuando Dios le dice, pídeme lo que quieras, seguimos mirando las respuestas, las palabras que responde Salomón. Dice, tu siervo está en medio de tu pueblo. Sigue expresando, tu siervo está en medio de tu pueblo, pero que también es un pueblo muy numeroso. Y Salomón hace una petición. Si usted observa, una de las cosas que miraba en la vida de este joven llamado Salomón, miraba la actitud humilde, dependiente completamente de Dios, pero no solamente en cuanto a esa dependencia, sino también en la petición
que le hace a Dios también una petición no egoísta, sino una petición humilde, centrada, alineada a la voluntad de Dios. Cuando Dios le dice, pídeme lo que quieras, su petición fue esta y dice, da pues a tu siervo corazón entendido para discernir entre lo malo y lo bueno. Esa fue la petición que Salomón le pidió a Dios cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieras. Su petición no fue egoísta, su petición fue una petición alineada a la voluntad de Dios, porque él iba a gobernar, iba a regir al pueblo de Dios y necesitaba sabiduría, necesitaba obrar con justicia. Con los estatutos, los decretos, en la manera correcta como Dios lo demandaba. Y eso es lo que Salomón pidió. Y esto dice la escritura que le agradó a Dios. Usted puede leer toda la parte de la vida que está escrita en el libro de los Reyes, la vida de Salomón. Y dice entonces que le agradó a Dios lo que Salomón había pedido. Fue un agrado completamente para Dios. Al oír de que Salomón había pedido que se le diese un corazón entendido para discernir lo bueno y lo malo. Eso es lo que hizo Salomón. Una petición genuina, sincera, alineada a la palabra del Señor. Él no pidió, dice la escritura, no pediste para ti muchos días, no pediste para ti riquezas, no pediste la vida de tus enemigos. Mire por qué es que Dios se agradó de la petición que hizo Salomón. Que Dios mismo le dice, tú no pediste muchos días para ti. Tú no pediste riquezas para ti. Pudo ver que en la vida de Salomón no existía avaricia, pero también dice, tú no pediste la vida de tus enemigos. Pudo también mirar que Salomón no tenía un corazón vengativo. Lo simple es que él quería realizar y hacer la voluntad de Dios. Y Dios le dice, he aquí, he hecho conforme a tus palabras, conforme a lo que me has pedido. He aquí, te he dado en este momento corazón entendido, corazón sabio. Pero también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria. Mire cómo Dios, y creo que Dios puede mirar el motivo correcto de nuestro corazón. Pudo mirar el motivo correcto de cómo Salomón hizo su petición de tal manera que Dios le dice, lo que no me pediste, ahora yo te lo voy a dar. Te voy a dar riquezas y gloria. Y dice la escritura, comenzó entonces Salomón a recibir las bendiciones de Dios. De tal manera que entonces llegó a cumplirse la palabra porque él iba a construir el templo. Y él construyó el templo para Dios. En el capítulo 8, versículo 20, usted lo puede encontrar de cómo Salomón entonces edificó la casa al nombre de Dios de Israel y se la presentó al Señor. Ahora, podemos mirar la actitud de este joven llamado Salomón y esa petición que él expresó y las bendiciones que Dios le dio, pero también tenemos que aprender de saber cuál era el nombre, el significado de Salomón. Salomón significa pacífico. Y Dios quiso darle crédito al nombre de Salomón, darle paz. Al decir que el nombre de Salomón significa pacífico, Dios quiso darle crédito al nombre de Salomón, dándole paz conforme al nombre de Salomón. Pero también confirmando la misma palabra que Dios expresa y que usted la puede encontrar en la escritura.
cuando dice, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Ese es el resultado, como Dios le da crédito al nombre de Salomón, pacífico, que también le da paz. ¿Por qué? Porque los caminos de Salomón eran agradables delante del Señor, y por lo tanto, entonces, conforme a la Escritura, dice que cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 24, lo encontramos y dice de esta manera: porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tefsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates. Tuvo paz por todos lados alrededor. Dios hablando acerca de cómo Salomón estaba rigiendo, gobernando, estaba señoreando sobre todas estas regiones, pero tenía paz sobre todos lados de su alrededor, porque Dios hacía o ponía a sus enemigos en paz con Salomón. Y podemos entender que en ese tiempo eran tiempos peligrosos. Existían feroces guerras, habidas inversiones y invasiones y conquistas que existían en ese tiempo, pero no así en la vida de Salomón. Era muy opuesto. En el tiempo de Salomón hubo paz, porque Dios le dio paz ante todos los enemigos que estaban ante su alrededor. También podemos ver que Salomón fue el tercer rey de Israel, con un reino unido. Usted puede mirar allí mismo, Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 25, que dice: y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. ¿Puede notar las bendiciones que Dios manifestaba en la vida de este hombre por el hecho de su vida que había rendido a Dios y que dependía completa y totalmente y sustancialmente de Dios? Y las consecuencias eran positivas, que aún afectaba a todo a Israel, hablando de Judá y hablando de Israel en un reino unido, que vivían seguros todo el tiempo de Salomón, por el hecho de que este hombre había buscado el depender completamente de Dios. Miramos entonces que Salomón fue el rey más rico, fue el rey que era el más sabio, pero también fue el rey más famoso. Todas estas cualidades o características se manifestaron en la vida de Salomón. Usted puede ver en el capítulo 10, versículo 14, cómo Salomón fue el rey más rico. Lo puedo leer, es el capítulo 10, versículo 14. Dice, y lo leo, si tú tienes la escritura, lo lees junto conmigo. Dice: el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 siclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido,
en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro. Y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, y el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y a otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, de un lado a otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. Asimismo, toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en tiempos de Salomón no era apreciada. Era el rey más rico en su época, pero también fue el hombre más sabio. Dice la escritura en el capítulo 10, versículo 23, dice: así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Hombre más sabio. Dice: toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Pero no solamente era sabio, también era el hombre más famoso. Capítulo 10, versículo número 1 dice: y oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Observamos entonces por la dedicación, por la entrega, por la dependencia que este joven demostró o mostró a Dios, cómo Dios lo bendijo, cómo Dios trajo paz en su tiempo, cómo Dios lo hizo el hombre más rico, el hombre más sabio, el hombre más famoso. Pero dice la escritura que Dios le habló por segunda vez, y lo podemos encontrar en el capítulo 9, versículo número 2, y quiero que ahí podamos prestar atención a estas palabras de las cuales Dios se dirigió a Salomón. Y dice en el Primera de Reyes capítulo 9, versículo número 2, dice: Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón, y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón, en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será proverbio y refrán a todos los pueblos. Esta es la manera como Dios vuelve a hablarle a Salomón, dando algunas advertencias de que él debería cuidar y debería entonces estar velando. La escritura nos habla también en un pasaje que se le dio a los reyes, que ellos tenían que mantener una copia de la escritura para que de esa manera existiera
el temor en sus corazones. La escritura nos habla en Deuteronomio capítulo 17, en el versículo número 15, podemos comenzar de ese versículo, para poder comprender cómo Dios había también ya hablado a los reyes, cómo tenían ellos que estar atentamente escuchando la palabra del Señor. Dice en el capítulo 17, versículo 15, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Existe una similitud entre esta palabra a las advertencias que Dios le había hablado en Primera de Reyes a Salomón. Y parece ser que Salomón comenzó a desviarse. Probablemente no estaba leyendo como se le había mandado a que él tuviera una copia de la ley del original, para que él entonces comenzara a leerla todos los días de su vida, para que existiera entonces temor en él. Pero probablemente se descuidó y no leía la escritura. Y al no leerla, entonces comenzó a existir una ausencia de temor a Dios. Creo que eso es lo que puede sucedernos cuando comenzamos a no leer la palabra del Señor. Comenzamos entonces a desviarnos y el temor en nuestro corazón hacia Dios comienza a ausentarse. Y esto es lo que estaba sucediendo en la vida, o sucedió en la vida de Salomón. Dejó quizá de leer la escritura, la copia de la ley, y comenzó a existir una ausencia de temor de Dios en él. Dejó de tener temor a Dios. Dejó de dejar de no hacer la obra del Señor. Su corazón comenzó a desviarse. Dice la escritura que entonces él comenzó a tomar o a hacer todo lo opuesto. Tomó para sí muchas mujeres. En Primera de Reyes, capítulo 11, versículo número 1, mire lo que comenzó, lo que existió en la vida de este hombre, que comenzó bien, pero lamentablemente estaba terminando mal. Dice capítulo 11, versículo número 1 en adelante. Pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras su Dios. A estas pues se juntó Salomón con amor,
y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón, tal como se lo había Dios advertido o hablado a Salomón. Salomón amó a estas mujeres, su corazón se inclinó hacia ellas, de tal manera que ellas comenzaron a desviar su corazón. Podemos entonces decir que Salomón fue el hombre más rico, que Salomón fue el hombre más sabio, que el Salomón fue el hombre más famoso, pero lamentablemente también podemos decir de una forma, ahora lo podemos decir con una forma con tristeza quizá, que fue el hombre que tuvo más mujeres, fue el hombre más mujeriego y más idólatra, que había conocido a Dios. Él había tenido un encuentro con Dios. Siendo joven, inició muy bien, pero los años pasan y él iba entonces, estaba llegando a su edad adulta. Se dice que cuando llegamos a la tercera edad o a la edad adulta, se dice que la mayoría de las personas cuando son jóvenes cometen un sinnúmero de errores, pero al pasar o al transcurrir los años, el hombre comienza entonces a meditar, a reflexionar lo que es la vida y sus actitudes, sus conductas, sus maneras de pensar comienza a cambiar y su estilo de vida comienza entonces a ser de una manera opuesta a cuando era joven. Eso se dice. Yo creo que todo depende de la persona. En este caso, miramos a Salomón, que él fue joven y buscó a Dios, amó a Dios con todo su corazón, pero llegó como todos llegamos. Si Dios nos da vida y nos permite vivir, así podemos estar jóvenes, pero vamos a llegar a un tiempo que vamos a ver que el tiempo pasa y llegamos a nuestra vejez. Llegamos a nuestra ancianidad. No sé, pero el tiempo pasa, como dicen por ahí, volando. Me recuerdo cuando tenía 19 años y ahora ya estoy en la mitad del medio siglo o más, pasando del siglo, 50 y tantos años, y miro la vida que se va muy rápido. Y así creo que pienso que Salomón nunca pensó que iba a llegar a una edad de adulta, que llegó entonces a envejecer. Y podemos decir que llegó a una vejez física, pero también podemos decir que llegó a una vejez espiritual. Capítulo 11, versículo 4, podemos mirar lo que dice la escritura. Y cuando, note bien, y cuando Salomón era ya viejo. Mire cómo habla la palabra del Señor. Y cuando Salomón era ya, marca esta palabra, ya viejo. O sea, no era cuando Salomón era viejo, no, sino cuando Salomón era ya viejo. Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Las mujeres desviaron el corazón de Salomón, y Salomón se inclinó hacia los dioses ajenos, de tal manera que
no solamente amó a las mujeres, sino se inclinó a seguir a esos dioses ajenos, y eran bastantes dioses, de tal manera que Dios se disgustó, se molestó y se enojó contra Salomón. Y consecuencia, entonces vino lo opuesto. La escritura nos habla que entonces el reino, del cual era un reino unido, donde había paz, donde Israel y Judá vivían juntos sin ninguna guerra, ahora iba a ser un reino dividido. También a partir de ahí, comenzaban a existir batallas continuas en la vida de Salomón. Se levantaron adversarios haciéndole guerra. Cuando él tenía paz alrededor, cuando amaba al Señor, ahora tenía adversarios. Y comenzaron a levantarse cosas de las cuales él había ya vencido. Comenzaron a volverse a repetir en su vida. Podemos entonces aplicar esta verdad. No es cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Damos gracias a Dios que a la edad temprana, a una temprana edad, a la edad de 19 años, el Señor me encontró. Pero no podemos negar que en el transcurso, en el caminar, hay momentos donde uno puede desviarse y flaquear, y a veces quererse ir a adorar a otros dioses, que los podemos aplicar de diferentes formas. Lo cierto es que hoy el Señor nos habla que no es como comencemos, sino como terminemos. Miramos a David, miramos a Daniel, miramos a Timoteo, grandes jóvenes que llegaron a su vejez y pudieron decir que terminaron bien. Hoy no podamos, que Dios nos ha dejado la palabra para poder aplicarla y vivirla, poder cada día depender de Él, cada día, desde jóvenes hasta que lleguemos a nuestra vejez. Que no olvidemos que dependemos completa y totalmente de Dios, que tengamos una actitud sumisa, humilde, sensible y sencilla, dependiendo, aprendiendo de Él y rechazando todo lo que no es agradable delante del Señor. Esto le pasó a Salomón. En el libro de Romanos habla acerca de aquellos que profetizaron ser sabios y se hicieron necios. Y creo que esto se aplicó en la vida de Salomón. Profesó ser sabio, se hizo necio. Cambió la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que a su Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Oremos, hermanos. Y tú que quizás no has tenido encuentro con el Señor, quizás eres joven, mira, en el Señor no hay edades. Muchos pueden decir, me voy a entregar ya cuando ya sea viejo. No, todo está en el corazón de uno. Salomón inició bien, siendo joven, y terminó mal, pero la palabra que hoy el Señor nos exhorta y que el consejo que nos da es que en el Señor no hay edades. Cualquier sea la edad que tengas en este tiempo, en este momento, yo te invito a que rindas tu corazón a Él. Dios, dice la Escritura, que los que vienen a Él, Él no los echa fuera. Si eres niño o adolescente, si eres joven o eres adulto o eres una persona anciana, el Señor hoy te invita a que rindas tu corazón a Él. Y si te entregas realmente de todo corazón, podrás vivir los principios establecidos que vivió Salomón. Dios le dio paz, Dios le dio sabiduría, Dios le dio riquezas, Dios le hizo sabio, Dios lo hizo que se fuera famoso, pero en el buen sentido de la palabra, famoso por la sabiduría que Salomón manifestaba hablando de Dios, de la gracia, del amor que Dios le había dado. Si tú estás ahí, yo te invito a que te entregues al Señor. Y si tú has estado caminando, yo te invito a que no te rindas, que podamos juntos terminar esta carrera y que sigamos siendo sabios y no caigamos en la condición como cayó Salomón, que siendo sabio, profesando ser sabio, se hizo necio.
Vamos a orar. Padre, te doy gracias por la palabra. Te rogamos con todo el corazón que nos ayudes a mantenernos firmes, dependiendo de ti. Si hay una actitud altiva, arrogante, soberbia o cualquier cosa que nos está desviando de tus caminos, te rogamos, Padre, que nos perdones por tu gracia y por tu amor. Ayúdanos a perseverar y a terminar esta carrera siendo humildes, dependiendo completa, totalmente, absolutamente de ti. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias porque podemos decir que tú eres fiel y que nos sigues, Padre Santo, sosteniendo de tu mano. Ayúdanos, Padre, a perseverar y a hacer tu buena, bendita y agradable voluntad, que es buena y es perfecta. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias por la palabra que has hablado a nuestras vidas. Todo lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, iglesia. Dios me los guarde. Y nos miramos la próxima vez en este mismo sitio web. Hasta pronto y Dios me los bendiga. Gracias.